Bien, antes que todo, tengan ustedes buenas tardes. En esta oportunidad vamos a seguir con el curso de mecánica de fluido y para ello vamos a hacer un pequeño resumen de las primeras dos clases que tuvimos. Voy a anotar por acá mecánica de fluidos. Fluidos, mecánica. Perfecto. En la primera clase dijimos entonces que dentro de las sustancias que clasificaban para poder comportarse como un fluido, íbamos a encontrar a los líquidos y a los gases, entre ellos el agua y el aire, podría ser respectivamente. El sólido lo descartamos porque no sufre deformaciones cuando es atacado por esfuerzos externos. No así el agua, por ejemplo, que cuando es atacado por esfuerzos externos, como la presión, instantáneamente este comienza a escurrir, comienza a fluir. Definimos algunas propiedades intrínsecas de los fluidos como lo es la densidad, la viscosidad, la capilaridad, la tensión superficial, entre otras. En la clase posterior a esa, comenzamos ya a observar lo que es el fenómeno de la presión, partiendo como punto de base para poder entender los planteamientos que más adelante van a irse originando. Dentro de la mecánica fluido vamos a encontrar el estudio de lo que es la dinámica y vamos a hablar de lo que es la hidroestática. La dinámica tiene relación con los fluidos en movimiento, en donde vamos a estudiar lo que es la ecuación de Bernoulli, y dentro de lo que es la hidroestática vamos a conversar dentro de lo que es fluidos en reposo, y nos encontraremos con principios como el de Pascal, la hidroestática, el principio de Arquímedes, etc. En la clase que tuvimos, definimos el concepto de presión. Dijimos que la presión era la fuerza que se aplicaba sobre una determinada área en sentido perpendicular a esa área. Aquí voy a hacer el bosquejo. Esto ya lo conversamos, solamente estoy haciendo un breve resumen. Ahí está la perpendicularidad. Dijimos que la presión era un escalar y dentro de las unidades en las cuales íbamos a medir presión, encontraremos principalmente lo que conocemos como Pascal. Pascal no es nada más ni nada menos que Newton partido en metro cuadrado. Encontraremos lo que es el PSI, que es libra fuerza partido en pulgada cuadrada. Y encontraremos algunas especiales, como lo hablamos ese día, como lo es la atmósfera, como lo es el bar, y como también son los milímetros de mercurio. Todas estas son unidades de presión. Entre ellas se relacionan, y es ahí que comenzaremos a utilizar estas principalmente, en donde diremos que una ATM, una atmósfera, será igual a 101.325 pascales. Si ustedes buscan en alguna bibliografía se van a encontrar que es un número decimal, pero yo prefiero usarlo de esta forma para simplificar los ejercicios. También dijimos que una atmósfera es igual a 14.7 psi. Una atmósfera también es igual a 760 miligramos de mercurio. Esas son las que principalmente utilizaremos. ¿Qué más conversamos en la primera clase? Hicimos unos ejercicios de aplicación y también dijimos que era importante tener dentro de lo que es la presión el concepto de densidad, que yo la defino como una ρ, que es distinto a peso específico y a gravedad relativa, perdón. Esta a su vez se define como la proporción
que hay entre la masa y el volumen, es decir, cuánta masa está contenido en un cierto volumen o cuánto volumen genera una determinada masa. Y también determinamos que dentro de las fuerzas que íbamos a utilizar, no íbamos a encontrar con la fuerza a peso. Coloquémosle un sombrerito para simbolizar que es un vector. Y esta iba a ser la multiplicación entre la masa, medida en kilogramos, por la aceleración de gravedad, que es un vector, y esta la íbamos a utilizar en 10 metros por segundo cuadrado. Eso lo conversamos en clase. Perfecto. Hicimos algunos ejemplos. Y nada más. Y también creo que vimos lo que es el volumen de algunos cuerpos, como el cilindro, la esfera, el cubo, pero eso lo iremos viendo a medida que avancemos. Entonces estamos posicionados en lo que es la hidroestática y comenzaremos ahora estudiando por clase 2. Recuerden que esto para mí sería la clase 2 y todo lo que está acá fue un resumen de lo que vimos en las primeras clases, incluyendo la definición de fluido. Veremos lo que es el principio de Pascal y haremos algunos ejemplos y eso estaría definido como nuestra clase 2. Y dentro de lo que es la plataforma también ustedes podrán encontrar alguna guía relacionada. Voy a borrar. Utilizaremos esta pizarra partida en 2 partes. Recuerden que esto que estamos haciendo lo hago principalmente por la crisis que está atacando a todo el mundo y en donde no es importante, es imperioso no parar con las clases. Eso es lo que más nos preocupa como institución y a todas las instituciones en realidad. Bien, comenzaremos hablando de Pascal. El principio de Pascal es un principio que permite sostener y explicar el funcionamiento, por ejemplo, de las máquinas hidráulicas. Tengo alcohol aquí, pero no es precisamente para desinfectarme del virus, no es para limpiar la pizarra. Pascal postula que la presión que ejerce una sustancia líquida o gaseosa es igual en todas direcciones, en todos los puntos. Aquí lo voy a anotar. Pascal. Si tuviéramos un recipiente, supongamos un vaso, espero se vea, ahí está ese vaso, y analizo una partícula de agua dentro de ese vaso con agua, Pascal dice que la presión que ejerce esa molécula de agua es en todas las direcciones y en todas las direcciones posee la misma magnitud. Es decir, esta presión es igual a esa, igual a esa, igual a esa. Recuerden que los fluidos líquidos tienen la característica que se pueden acomodar al recipiente que los contiene. Y aparte, como lo hablamos en la primera clase, son incompresibles. Es decir, que ante presiones ejercidas no modifica su volumen. Ojo con eso. El efecto más notorio de lo que es el principio Pascal lo podemos encontrar en lo que son lo que sustenta la hidráulica, el movimiento de fluido a través de conductos. Podríamos utilizar, por ejemplo, este ejemplo sencillo para simbolizarlo, que ustedes lo podrían comparar, por ejemplo, con 2 jeringas de distinto diámetro. Ustedes le ejercen una presión a la jeringa de acá, unidas por un vaso comunicante, que sería una sonda. Ustedes le ejercen una presión y esa presión hace instantáneamente que este vástago o pistón de acá se levante. Eso podría aplicar también a lo que es las grúas o las montacargas de algunas vulcanizaciones. Voy a simbolizar lo que sería el levantamiento de un automóvil mediante el siguiente ejemplo de vasos comunicantes. Miren. Supongamos nosotros que tenemos en este sector de acá, pero se logre visualizar. Voy a cambiar de plomo mejor.
tenemos estos vasos comunicantes a la misma altura, eso es importante, a la misma altura, pero la altura no influye mucho en el cálculo. Entonces, mi postulado es el siguiente. La idea es aplicarle una fuerza a este pistón móvil, ojo, eso desciende, coloquémosle una fuerza 1, y en este sector de acá quizás tengamos un peso que podría representar el peso de un automóvil, fácilmente, así que lo voy a simbolizar con un vector P, fíjense, y será un P2, mi fuerza 1. Tengo una determinada área, por lo tanto, si ustedes se fijan, tengo fuerza, tengo área, sentido perpendicular, que voy generando un desplazamiento de esto que deberá, por otra instancia, generar un desplazamiento vertical positivo de lo que está aquí, es decir, levantarlo. Eso es la idea. Los pistones son móviles. Entonces, si ustedes se fijan, tengo presión en este punto, que llamémoslo el punto 1, aplicado en un área 1, y por consiguiente acá sería mi área 2. Yo genero una presión acá que le vamos a denominar un delta P. ¿Por qué un delta P? Porque es un pequeño diferencial de presión. Según el principio de Pascal, esta presión se va transmitiendo en todos los puntos del vaso comunicante, tal que llega con una magnitud igual a la que se generó en ese punto, dado que los fluidos líquidos, en este caso consideremos que estamos utilizando un aceite de mucha incompresibilidad, los fluidos líquidos, valga la redundancia, no se comprimen. Por lo tanto, la presión que llega acá, que se genera en este punto, es exactamente igual a la que llega en ese punto. Entonces, vamos a decir que el diferencial de presión en el punto 1 es igual al diferencial de presión en el punto 2. Los diferenciales se caracterizan por ser una diferencia de un punto 1 menos un punto 2. Así lo medimos. Por lo tanto, hay una presión de referencia que podría ser fácilmente la atmosférica, que no la vamos a considerar para efecto. Entonces vamos a decir que la presión que se generó en el punto 1 es exactamente igual a la presión que se generó en el punto 2. Obviamente obviando las presiones atmosféricas, comparando ese diferencial con la atmosférica, sería un ejemplo, o con una presión arbitraria. Y si nosotros recordamos, presión es lo mismo que F1 partido en el área de aplicación, como peso 2 partido en el área de aplicación. Ahora, si consideramos que el área de un cuerpo circunferencial como el que tenemos aquí es igual a pi r cuadrado, o también la podemos expresar como pi diámetro cuadrado partido en 4, llegaríamos a lo siguiente, que F1 partido en pi r cuadrado es exactamente igual a P2, fuerza peso, masa por G, dependería la masa del automóvil, partido en pi r cuadrado, este sería 1, este sería 2. ¿Qué pasa con los pi? Los pi se van y vamos a utilizar entonces como ecuación principal para hacer ejercicios de este tipo, la que ustedes pueden apreciar a continuación. Sería entonces F1 partido en R1 al cuadrado igual a F2 partido en R2 al cuadrado. O también podríamos expresarlo como F1 partido en diámetro 1 al cuadrado partido en P2, perdón, este sería P de presión, o sea, perdón, de fuerza peso. Recuerden que lleva el vectorcito, por lo tanto se lo voy a colocar acá para que no lo confundamos con esto. Ojo con este detalle. Presión 1 igual a presión 2. Presión 1 se constituye por la fuerza 1 que yo le ejerzo al pistón 1 partido en el área 1 igual al peso 2. Peso 2. Diferencia, vector. Así que debía habérselo agregado.
acá también se lo agrego, partido en el diámetro 2 al cuadrado, lo que si ustedes se fijan, no es necesario tener que hacer transformaciones en el caso de las longitudes. No es necesario sacar el área, sino basta con tener una relación de diámetros. Perfecto. Para la siguiente clase, ahora estoy introduciendo lo que es el concepto, vamos a ver otro ejercicio de lo que es el principio Pascal. Bien, continúo entonces. Hagamos un ejercicio de aplicación. Sería más o menos así. Sería calcular, les recuerdo que esto es como una clase en vivo en el fondo, calcular el diámetro que se necesita para levantar un auto de 3 toneladas. 3 toneladas. Considerando que el diámetro en donde está el auto, es decir, mi diámetro 2 según el esquema que voy a hacer a continuación, es de, supongamos, 3 metros. Y el diámetro 1, que es el que busco, entonces sería, y la fuerza aplicada para levantar el auto es solo de, supongamos, 50 newton. Si ustedes se fijan, 50 newton es como colocar un peso de 5 kilos en el fondo. Así que vamos a llevar esto a un esquema. Déjenme ver cómo se va apreciando. Excelente. En esta parte de la pizarra haremos el esquema y les iré mostrando el desarrollo del ejercicio. Perfecto. Bien, entonces en el fondo lo que necesitamos calcular nosotros es el diámetro del pistón de inicio, es decir, donde se va a aplicar la fuerza para levantar. Los 3 metros, en teoría, contienen al automóvil. Bien, eso quedaría expresado de la siguiente forma. Para la próxima clase vamos a seguir haciendo ejercicio del principio Pascal y vamos a comenzar con lo que es el principio de la estática y vamos a hablar de lo que es la presión hidroestática. Eso es un término muy interesante. Bien, vamos a hacerlo más pequeño. En teoría pasa lo siguiente. Acá está ubicado mi automóvil. Disculpen los dibujos por no colocarle mucho talento, pero ustedes entenderán que es un ejercicio pedagógico. Bien, yo coloco una fuerza aquí de 50 newton, que básicamente si fuera una cosa para ejemplificar sería algo de 5 kilos. Aplicados sobre un diámetro 1 que desconozco y empieza a haber transferencia de presión, obviamente el auto va a ascender, pero el auto está aplicando una fuerza peso, que la vamos a denominar P1, de 3 toneladas. Las 3 toneladas, si es que nosotros las llevamos a kilo, son 3.000. Y si lo multiplicamos por 10, que es la aceleración de gravedad que yo utilizo, como ya les comenté, estaríamos hablando de 30.000 newton. Lo voy a colocar aquí. P1 es igual a M por G. P1, fuerza, recuérdenlo,
es igual a 3.000 kilos, porque son 3 toneladas, por la aceleración de gravedad que es 10, y nace ese resultado. Ojo con ese detalle, con un diámetro 2 de 3 metros. Ese es el ejercicio. Lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Sabemos que F1 partido en el diámetro 1 al cuadrado, o puedo utilizar R, según la expresión. ¿Cómo llegué a esto, muchachos? Esto recuerden que va con pi cuartos. Entonces, como tengo pi cuarto a ambos lados, lo omito. Por eso llego a esta expresión. ¿Okay? Es igual a mi peso 1 partido en el diámetro 2 al cuadrado. Ahora, como lo que yo necesito es un diámetro, voy a dar vuelta a esta expresión a ambos lados, quedándome diámetro 1 al cuadrado partido en F1, obviamente vector, es igual a diámetro 2 partido en P2. Bien, ese F1 pasará a multiplicar, quedándome entonces que el diámetro 2 será igual a F1, la fuerza de aplicación, por el diámetro donde está el automóvil contenido, y todo eso al cuadrado, partido en el peso, nuevamente el vector para que no lo confundamos con presión. De hecho, para otro ejercicio voy a usar W mejor para no estar escribiendo tanto. Aplicamos raíz y nos va a quedar la expresión que voy a colocar acá. Esa expresión sería la siguiente. Sería el diámetro buscado, que lo simbolizamos como diámetro 1, es igual a la raíz de todo este término que me queda como argumento de esta raíz. Sería igual F1 por diámetro 2 al cuadrado sobre peso 2. Reemplazo los valores, siendo entonces F1 50 newton. Voy a colocar las unidades, a que a un alumno le gustan las unidades, por el diámetro 2, que son 3 metros. Esos 3 metros me quedan al cuadrado, como también me queda la unidad al cuadrado, dividido en el peso 2, que son 30.000 newton. Newton con newton se van, saco todas estas multiplicaciones y la raíz se la aplico a la unidad también, quedándome en vez de metro cuadrado solamente metros. Sería 50 por 3 al cuadrado partido en 30.000. Aplico raíz y llego a un valor de 0,1224. Así que lo voy a dejar en 0,12. Y si consideramos que un metro son 100 centímetros, es decir, tan solo con un diámetro de 12.24 centímetros, podríamos levantar ese automóvil de 3 toneladas. Eso es en esencia el cálculo. Voy a revisarlo. 50 por 3 al cuadrado, partido en 30.000. Saco raíz. 0,1225 metros. Pero sabemos que un metro son 100 centímetros. Multiplicamos por 100. Y tenemos un diámetro 1 de 12.25 centímetros. En otras palabras, para que se pueda levantar ese automóvil de 3 toneladas, necesitamos aplicar una fuerza a un diámetro solo de 12.25 centímetros. Esta aplicación es la que ustedes van a encontrar en las prensas hidráulicas, en las mismas gatas del automóvil. Si ustedes se fijan, en un vástago pequeño que va moviendo a otro en el mecanismo, si ustedes lo abriesen, y empieza a salir un vástago que empieza a levantar un cuarto del peso del automóvil. Eso en el fondo queda simbolizado así, si es que lo llevamos nosotros a un ejemplo sencillo.
Muy bien, muchachos. Próxima clase haremos más ejercicios, les voy a dejar una guía y comenzaremos con el principio de la hidroestática o la presión hidroestática para finalizar con lo que vendría siendo el principio de Arquímedes. Muchas gracias por su atención. Este video va a estar en mi plataforma en YouTube y también voy a subirlo por un Google Drive a lo que son las respectivas aplicaciones. Muchas gracias. Nos vemos.